Rosa siempre había sido de las que no se quejaban. Era de las que preferían aguantar en silencio antes que incomodar. A sus 68 años, vivía con su hija Clara, su yerno Jorge y su nieto recién nacido en un apartamento pequeño, pero razonablemente cómodo, en la zona norte de la ciudad. No era rica, pero tampoco pobre. Se dedicó a la limpieza, limpiando las casas de quienes la trataban como si no existiera, y aún así sonreía, porque había aprendido a sobrevivir con poco. El dolor que acompañaba a sus articulaciones diarias ya formaba parte de su rutina, como cepillarse los dientes o preparar café. Rosa se retiró en silencio, oculta de su hija, porque sabía que la más mínima debilidad podía interpretarse como una carga. Y, en efecto, lo era. Aquella gris mañana de marzo, Clara la llamó a la sala y le dijo con voz firme y fría: «Mamá, no podemos retenerte más aquí». No hubo ningún grito, solo el clic de la puerta al cerrarse tras ella, con dos viejas maletas que pesaban más que su propia alma. Rosa caminaba sin rumbo por la acera. Las costuras de esas maletas ya estaban al límite, igual que ella. Una de las asas le cortó la mano, pero no la soltó. Lo que más le dolía no era su cuerpo, sino lo que venía de dentro. No hubo abrazo, ni despedida digna, ni siquiera un «acompáñame». Clara se quedó en la puerta como una estatua, con los brazos cruzados y el bebé en brazos, el mismo nieto que Rosa cuidaba mientras sus padres dormían hasta tarde. El silencio fue el golpe más cruel. En la esquina, Rosa se detuvo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero aguantó. Solo cuando nadie más pudo verla, cayó de rodillas por unos segundos y dejó escapar un grito contenido y doloroso que parecía provenir de décadas atrás. Era el lamento de alguien que no solo fue expulsado de una casa, sino de la historia misma. El primer lugar que le vino a la mente a Rosa fue el albergue São Vicente, en el barrio de San Lorenzo. No porque fuera cómodo. Al contrario, las camas tenían colchones tan finos que se sentían los barrotes de hierro en la espalda y el olor a desinfectante era tan fuerte que picaba en los ojos. Pero era uno de los pocos lugares que conocía donde el silencio no era sinónimo de desprecio, sino de historias similares a la suya. Llegó allí con las manos aún doloridas y la cara hinchada. La recepcionista, una mujer menuda con el pelo recogido en un moño suelto, la recibió con una mirada imparcial, como si ya lo supiera todo, sin necesidad de preguntar. Rosa pidió un rincón para pasar la noche. «Claro, doña Rosa, lo más limpio es suyo», dijo la mujer. Y eso era más de lo que Clara había dicho en todo el día. Mientras se tumbaba en aquella cama dura, con las maletas apoyadas a los pies del marco, Rosa sacó una pequeña y desgastada cartera de tela del fondo de su bolso. Dentro, entre papeles viejos, estaba la tarjeta. Lo que nadie sabía, ni Clara ni Jorge, era que Rosa tenía más dinero ahorrado del que jamás imaginaron. Fueron exactamente 1,7 millones de dólares, depositados en secreto 2 meses antes, fruto de la venta de un terreno que había conservado durante más de 2 décadas con el sudor de su frente. El lugar, despreciado por todos, fue adquirido por una gran empresa para un proyecto ferroviario. Y Rosa solo puso una exigencia: que nada viniera a su nombre. Esa noche, mientras las demás mujeres roncaban y tosían en los rincones del refugio, Rosa no durmió. Pensó en cómo el dinero no curaba el dolor del abandono. Pensó en cuánto más valioso habría sido un abrazo que cualquier número. Pero también sabía una cosa: si el mundo la hubiera descartado, usaría cada centavo para demostrar que aún había espacio para personas como ella, invisibles, pero valiosas. Y si has llegado hasta aquí, quizá conozcas a alguien que también fue olvidado, alguien que merece saber que aún puede empezar de cero. Sigue leyendo. La historia de Rosa está lejos de terminar. A la mañana siguiente, Rosa se despertó antes que todos. Le dolían los pies, sentía la columna como si estuviera hecha de cristales rotos, pero había algo diferente en su mirada, una chispa que no reconocía desde hacía mucho tiempo. Salió del refugio con sus 2 maletas y se subió a un autobús viejo,
de esos que tiemblan como si fueran a desmoronarse en cualquier momento. El conductor la miró con recelo cuando pagó con un billete grande, pero no dijo nada. Rosa se bajó 2 paradas antes. A propósito, quería caminar, sentir el suelo bajo sus pies. Era como si estuviera ensayando el primer paso de una nueva vida. Al llegar al terreno que solo había visto en fotos, encontró lo que esperaba: una mansión en ruinas, rodeada de maleza que le llegaba a la cintura y ventanas con cristales rotos. Un lugar que nadie quería, pero que, en ese momento, sintió como un espejo. Entró con dificultad por una puerta lateral rota y se sentó en el suelo de madera podrida. Allí mismo, con las manos aún sucias de tierra y la garganta seca, tomó su decisión. Durante los días siguientes, Rosa contrató discretamente a un equipo para las renovaciones. Usó el nombre de una fundación ficticia, Sol de Esperanza S.A., creada con la ayuda de un abogado que aceptaba pagos en efectivo y hacía pocas preguntas. En pocas semanas, las ruinas empezaron a tomar forma. Paredes limpias, un techo nuevo, camas con colchones decentes, una cocina funcional, baños con agua caliente y paneles solares en el techo. Rosa lo supervisaba todo a distancia, fingiendo ser una simple voluntaria. Y cuando le preguntaban quién financiaba todo esto, simplemente sonreía y respondía: gente que cree que nadie debería morir en el olvido. Fue en ese momento que se dio cuenta de que no solo quería un refugio, quería un hogar, un lugar donde mujeres como ella, cansadas, descartadas, pero aún humanas, pudieran encontrar lo que habían perdido: la dignidad. Y quizás, quién sabe, si estás leyendo esto ahora mismo, tú también buscas un lugar así, no en el mundo, sino dentro de ti misma. Fue una tarde de otoño, cuando el viento traía el olor a pan recién horneado, que el hogar finalmente abrió sus puertas. Sin ceremonia, sin inauguración oficial, sin letrero de entrada. Solo un letrero de madera con letras grabadas a mano. Aquí, nadie es desechable. Los primeros residentes llegaron tímidamente, cargando bolsas rotas y miradas recelosas. Rosa los recibió uno por uno, con té caliente, una sonrisa y la pregunta: ¿quieren descansar o hablar primero? Era un lugar sencillo, sin lujos, pero había algo allí que muchos orfanatos, residencias de ancianos y refugios no ofrecían: calidez humana. Rosa sirvió la sopa, recogió los platos, cambió las sábanas y escuchó historias como si cada mujer fuera un libro que necesitaba ser leído con atención. No preguntó de dónde venían ni por qué estaban allí. Simplemente les ofreció espacio y escuchó. Una por una, las habitaciones fueron ocupadas. La mansión, ahora viva, parecía respirar con ellas. Lo que Rosa no esperaba era que el destino, con su silenciosa ironía, pusiera a su propia hija a cruzar esa misma puerta. Clara apareció con el rostro abatido, su hijo en brazos y una bolsa de plástico como único equipaje. El bebé lloraba suavemente, y los ojos de Clara reflejaban un miedo casi infantil. No reconoció a su madre de inmediato. Era como si la imagen de la mujer encorvada y sumisa hubiera sido reemplazada por la de alguien firme, erguida, fuerte. Rosa, en cambio, lo supo al instante. No dijo el nombre de su hija. Simplemente tomó un cucharón de sopa, llenó un plato hondo y lo colocó frente a ella. «Hace frío. Quédate un rato». No había ira en su voz, no había juicio. Y quizás, en ese momento, Clara comprendió algo que el tiempo y el orgullo siempre habían ocultado. A veces el amor no grita, simplemente espera. Si esta parte te conmovió, comparte esta historia con alguien que necesite ser recibido. A veces, el perdón empieza con un plato de sopa. Esa noche, Clara durmió en una de las habitaciones del piso de arriba, con su hijo acurrucado a su lado. La cama era sencilla pero limpia. Había una colcha de ganchillo que olía a lavanda y una pantalla de lámpara suave que le daba al espacio un aire hogareño. Pero Clara no pegó ojo. Miraba al techo, recordando cada momento en que volvía la cara hacia su madre. Las veces que fingió no oír sus suspiros de cansancio. Las notas que había dejado con cariño en el almuerzo
y que había tirado sin leer. Y, sobre todo, esa fatídica mañana, el sonido seco de la puerta al cerrarse, el silencio absoluto y el peso en las manos de la mujer que la había criado. Sintió vergüenza, una vergüenza que la quemaba por dentro, que la dejaba inmóvil, sofocada. Quería pedir perdón, pero no sabía si las palabras serían suficientes. Las heridas que nacen de la indiferencia tardan en sanar, incluso cuando hay amor. Los días siguientes fueron silenciosos, pero de un silencio distinto. Rosa no la evitó, pero tampoco se acercó demasiado. Pasó junto a Clara como el viento, suave, pero presente. Breves. Le hacía preguntas, siempre prácticas. ¿Dormiste bien? ¿Necesitas pañales? ¿Comió el bebé? Y Clara respondía en voz baja, con los ojos siempre húmedos. Un día decidió ayudar. Pidió un trapo y empezó a limpiar el comedor. Luego lavó los platos, barrió el pasillo y cambió las sábanas de una de las habitaciones. Nadie se lo dijo, nadie le dio las gracias. Y eso fue lo mejor. La rutina del lugar no se regía por órdenes, sino por un propósito. Y por primera vez en meses, Clara sintió que pertenecía a algún lugar. Si alguna vez te has sentido aislado del mundo, sin un lugar en el corazón de nadie, tal vez puedas entender ese sentimiento. Y tal vez, solo tal vez, este sea también el momento de encontrar el camino de regreso. Fue un jueves por la tarde que algo cambió. Clara estaba lavando bandejas en la cocina cuando oyó una voz a sus espaldas. «¡Está impecable!». Se giró lentamente y vio a Rosa con un delantal limpio y una bolsa de verduras en las manos. Era la primera vez desde que se habían reencontrado que su madre decía algo más de lo necesario. Clara intentó responder, pero se le atascaron las palabras. Rosa no esperó. Dejó la bolsa sobre la mesa y empezó a sacar tomates, ajos y zanahorias. «¿Todavía te gusta cocinar?», preguntó, como si hablaran del día anterior, no de un abismo. Clara asintió tímidamente. Rosa entonces señaló el armario con los delantales. «Pues ponte uno. Hoy vamos a hacer lentejas». No era una invitación, era un puente. Allí, entre cebollas picadas, hirviendo y ollas, algo finalmente se rompió, pero no con dolor. Fue una especie de alivio. El comienzo de lo que Clara tanto había temido. El perdón silencioso. Esa noche, después de servir la cena, Rosa la condujo a una habitación más pequeña junto a la antigua oficina. Era sencilla pero acogedora. 2 camas limpias, una cuna improvisada con almohadas y una ventana de vidrio esmerilado que dejaba entrar la luz de la luna. «Esta habitación es tuya mientras la necesites», dijo Rosa, sentándose a su lado, en el borde de la cama. «Pero no porque seas mi hija, sino porque nadie merece dormir en la calle si puede evitarlo». Clara intentó contener las lágrimas, pero las lágrimas se derramaron antes de que pudiera hablar. «Te fallé, mamá». Rosa no lo negó, no la abrazó ni la ablandó. Simplemente le tomó la mano con firmeza y respondió. «Y no sabía cómo decirte que estaba cansada». Ese silencio, a diferencia del de la despedida, no dolió. Sanó. Fue como respirar por primera vez en mucho tiempo. «Si esto te afectó, recuerda, el orgullo puede construir muros, pero la compasión construye puentes. Aún hay tiempo». Durante los meses siguientes, Clara se convirtió en una parte esencial del lugar. Organizó clases de alfabetización para las mujeres mayores. Rediseñó el jardín trasero convirtiéndolo en un mandala con hierbas y flores, y creó un pequeño espacio de lectura con libros donados. Rosa la observaba desde lejos, en silencio, viendo surgir una nueva versión de su hija, menos rígida, más atenta a los demás. Un día, mientras limpiaban juntas un viejo trastero, Clara encontró una caja de madera con un candado oxidado. Pidió permiso para abrirla. Rosa asintió, sin decir nada. Dentro había cartas viejas, fotos en blanco y negro, un recetario y un sobre amarillento. En él, escrito a mano, «Para mi hija, si alguna vez viene a buscarme». Clara lo leyó en silencio. La carta no pedía disculpas ni perdón. Simplemente decía: «A veces el amor no grita. Espera, todo lo que ves aquí fue sembrado con manos callosas. Ahora te toca a ti». Clara releyó la carta 3 veces. Al terminar,
Ya no era la mujer que había llegado con su hijo en brazos y su orgullo herido. Ahora tenía una fuerza que solo llega tras una caída. Rosa se quedó en la puerta, sin decir palabra. No le hacía falta. Pasaron 2 años. La institución creció. Empezó a ofrecer atención médica, talleres de costura, clases de música y sesiones de cine comunitario. Gente de toda la ciudad acudía allí, atraída no solo por la comida, sino por algo aún más excepcional: la hospitalidad. Fue una fría tarde de septiembre cuando Rosa le entregó a Clara una carpeta con documentos. «¿Qué es esto?», preguntó. «Ahora todo está a tu nombre. El terreno, la fundación». Clara intentó protestar, pero Rosa simplemente respondió: «Esto nunca fue solo mío. Nos perteneció a todos. Y sabes lo que es ser olvidada. Por eso sabes cómo ayudar». Ese otoño, Rosa murió en su cama, en paz, sin necesidad de decir nada más. Sencillo, pero concurrido. El funeral fue: mujeres con pañuelos floreados, niños de la mano, ancianos con bastones y ojos llorosos. Todos tenían una historia que contar sobre ella. Clara habló al final. Sostenía el viejo delantal de su madre en una mano y la carta en la otra. «Mi madre no construyó un imperio, construyó dignidad, y lo hizo en silencio». Al salir del salón, Clara vio el sol iluminando la entrada de la institución. En la madera, aún firme como el primer día, estaba la frase que Rosa había grabado: «Las puertas que se abren son más fuertes que las que se cierran». Clara sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía culpable. Se sentía en paz. Sabía que no podía borrar lo que había hecho en el pasado, pero sí honrar todo lo que su madre había construido. Y así continuó. La mesa de Rosa prosperó, recibiendo a todos los que llegaban sin preguntas, sin juicios. Y si has leído hasta aquí, quizás también creas que el mundo necesita más lugares como este. Quizás sea hora de abrir tus puertas, no a los demás, sino a ti misma, porque nadie debe ser olvidado, especialmente aquellos que han dedicado toda su vida a cuidar a los demás.